Muy buenas, bienvenidos una vez más a las entrevistas de Aula Magna. En esta ocasión nos acompaña Ana Sánchez Zurano, investigadora de la Universidad de Almería en el ámbito de la biotecnología, elegida por la propia Universidad de Almería como su mejor representante en el concurso Hilotesis. Con ella hablaremos sobre su participación en este certamen promovido por la Red Divulga de CRUE Universidades a través de Twitter, la importancia de la divulgación científica y cómo la tecnología puede ayudar a ello. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Ana, y enhorabuena por tu participación y reconocimiento. Hola Gonzalo, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí. Bueno, querría comenzar esta entrevista abordando tu especialidad. Estudiaste biotecnología y ahora formas parte del grupo de investigación de ingeniería química de la Universidad de Almería, donde trabajan especialmente en biotecnología de microalgas con proyectos como el tratamiento de aguas residuales. Háblanos un poco de este proyecto y tu trabajo. Vale, sí, como dices, yo estudié biotecnología y después de terminar biotecnología hice un máster y después me incorporé aquí a la Universidad de Almería para hacer la tesis doctoral con el grupo de biotecnología de microalgas marinas dentro del área de la ingeniería química. Aquí en el grupo trabajan con las microalgas desde diferentes aspectos, desde algunos aspectos de un valor añadido más alto, como es el uso de microalgas para alimentación o para cosmética, y luego luego también tiene otras aplicaciones, como sería el tratamiento de agua residual, que es en el cual está centrado mi tesis y es uno de los temas más mayoritarios en los que estamos trabajando ahora. La idea de utilizar microalgas para tratar agua residual viene porque a día de hoy los procesos convencionales para tratar agua residual están muy estudiados y están avanzados. Sin embargo, la incorporación de microalgas es una alternativa porque nos permite hacer un plus, y es que aparte de poder depurar el agua residual con el uso de las microalgas, podemos conseguir una biomasa de microalgas que ha crecido en ese agua residual a la que le vamos a dar diferentes fines. Por ejemplo, se puede utilizar como biofertilizante, en forma de bioestimulante o biopesticida para campo, y también se puede utilizar, por ejemplo, esa biomasa de microalgas para añadírselo a los piensos de animales. En concreto, por ejemplo, aquí en la Universidad de Almería se está investigando para utilizar microalgas para hacer pienso para peces. Uh-huh. Y bueno, si no me equivoco, tu exposición en el concurso y la tesis versó sobre este campo, sobre el tratamiento de aguas residuales. Eh, ¿Cómo se resumen meses o años de trabajo en solo 20 tweets? Bueno, pues la verdad que es muy complicado, sobre todo es muy complicado arrancar porque dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Y al final tienes que empezar por lo más sencillo, que es que son las microalgas, porque nosotros aquí hablamos de las microalgas, pero realmente es algo que no es habitual escucharlo en nuestro vocabulario. Y bueno, yo la verdad que lo fui haciendo un poco como iba surgiendo, no lo tenía totalmente estructurado, sino que empecé, un día hice algunas entradas, otros días escribí otros tweets, un poco como iba surgiendo y como yo veía que iba fluyendo. Y bueno, luego también intentaba hacerlo de la forma más dinámica posible, a través de imágenes o a través de pequeños clips de vídeo, y sobre todo con un lenguaje sencillo, pero sin perder ese rigor de lo que es el trabajo científico. Uh-huh. Y bueno, creo que te hiciste expresamente tu perfil de Twitter para participar. ¿Crees que es un buen canal de divulgación? Sí, sí, verdad, me lo hice precisamente para participar porque yo tengo otras redes sociales como Facebook o Instagram, pero no tenía Twitter y me lo hice para esto porque vi la iniciativa, me gustó mucho y tenía ganas de animarme. Para mí sí, es más, me lo hice y a día de hoy lo uso y lo uso bastante porque luego también he seguido a compañeros míos que se dedican a la investigación, también a los periódicos para ver las noticias y me parece la verdad que un canal bastante interesante para estar informado tanto de aspectos científicos como de cualquier ámbito. Uh-huh. Bueno, has comentado lo de la posibilidad de incorporar imágenes, GIFs, clips de vídeo en un lenguaje más ameno y cercano. ¿Puede ser concursos como este o redes sociales como Twitter la clave a la hora de llevar la ciencia a los jóvenes?
Sí, porque al final cuando tú quieres llevar algo a la gente joven tienes que hablar el lenguaje de la gente joven, y el lenguaje de la gente joven pues está en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook. Entonces a mí sí me parece una iniciativa muy buena. Y sobre todo creo que el éxito que tiene Twitter a la hora de la divulgación científica es que son mensajes muy cortos. Entonces no es algo que se le pueda, son muy cortos, muy concisos, consiguen llegar a todo el mundo y en especial a los jóvenes, que somos los que estamos continuamente con estas redes. Y bueno, hablando de redes sociales, ¿cuáles crees que serían los pros y los contras de estas plataformas en cuanto a ciencia y divulgación? Vale, pues creo que el principal pro que tiene es la capacidad de llegar a un público enorme. Es posible que en cualquier persona, en cualquier parte del mundo pueda leerte, pueda interaccionar contigo, pueda comentarte, preguntarte por tu investigación. Luego es algo accesible, que prácticamente la mayoría de las personas tenemos acceso o podemos tener acceso a él. Pero es verdad que sigue teniendo una serie de desventajas, y es que no hay un filtro, no hay nadie que filtre lo que ahí se está diciendo. Entonces, pues muchas veces también se puede caer un poco en el engaño, o en no, a lo mejor en dar información científica que no esté contrastada, o que no esté basada en unos criterios objetivos. Entonces, pues al final, como cualquier otra red social o como cualquier medio de comunicación, hay que tenerle también un cierto respeto. Ujú. Y bueno, ¿crees que crear una red social de divulgación únicamente sería atractiva para la sociedad en general o solo lo sería para el gremio de investigadores? Pues bueno, para el gremio de investigadores yo estoy segura de que sí, que nos gustaría tenerla, y además, gracias, por ejemplo, a Twitter o a otro tipo de redes sociales, ya es posible, la gente con la que estudié la carrera o con la que luego he coincidido en diferentes aspectos de la carrera científica, la he podido seguir a través de estas redes, y podemos estar en contacto, ver a lo que nos dedicamos cada uno, incluso se pueden establecer conexiones y poder hacer proyectos en común. Entonces, para el ámbito científico, yo creo que todos lo acogeríamos, nos gustaría. Y para la sociedad, pues habría que buscar la forma de introducirlo, de que sea atractivo. Y creo que lo más importante para captar la atención de la sociedad en general es saber llegar a la sociedad en cuanto al lenguaje, porque tampoco podemos utilizar un lenguaje muy técnico, y tienen que ser temas muy claros, luego a través, como hemos dicho, de forma muy visual, que consiga captar el interés de la gente. Ujú. ¿Cómo crees que funcionaría un concurso similar al que habéis hecho de Hilotesis en TikTok, por ejemplo, con mucho vídeo? Es una plataforma muy de vídeos. ¿Cómo funcionaría? Pues yo creo que funcionaría estupendamente, porque yo he visto vídeos en TikTok, sobre todo de profesores, a lo mejor en el ámbito de secundaria, intentando explicarle a sus alumnos cómo se resuelve una raíz cuadrada haciendo un vídeo en TikTok. Entonces yo creo que los que estamos dentro de la ciencia, que nos animaríamos, nos lo pasaríamos bien, nos divertiríamos. Entonces estoy segura que conseguiría captar el interés tanto de los investigadores como de la gente, porque al final es una forma muy divertida y una forma de llegar también a los muy jóvenes, porque al final TikTok tiene ahí un rango de edad que son chicos de instituto, muy jóvenes, que al final les gusta esto. Entonces yo creo que funcionaría estupendamente y estaría genial una iniciativa de este tipo. ¿Te puedes animar a ponerla en práctica? Podemos empezar aquí en el laboratorio hacernos, pues también teníamos que hacernos TikTok. Yo la verdad que TikTok lo conozco más a través de mis hermanos, que yo no me manejo mucho, pero si se diera la iniciativa, pues igual que Twitter, abrirse TikTok y empezar a hacer vídeos. Bueno, volviendo a tu participación en tu hilo, llamas a las microalgas superguerreras. Lo comentas por sus múltiples cualidades, de fotosíntesis y demás, y dice además que pueden ayudar a cuidar el planeta. ¿Qué pueden ofrecernos a corto, medio plazo, incluso en un futuro? En un futuro. Pues las microalgas tienen una serie de aplicaciones que le hacen súper atractivas para
las situaciones en las que nos vamos a ir viendo conforme vayan pasando las décadas. Una de las más importantes es que las microalgas, algunas microalgas, una por ejemplo muy famosa, la espirulina, que es muy conocida y que ya se comercializa en los supermercados, en los herbolarios, la ventaja que tienen es que son muy ricas en proteínas. Entonces, al final, lo que se va a buscar en los próximos años son alimentos hiperproteicos, que sea fácil de producir y que sea barato. Y ese es el éxito de las microalgas. Y es que las microalgas al final son microorganismos que son muy sencillos de producir a un coste bastante asequible. Entonces los van a convertir en los alimentos del futuro por el contenido en proteína y porque cada vez, por ejemplo, se están instaurando más la alimentación, por ejemplo, la alimentación vegana. Entonces también hay que buscar el mercado para esa demanda que vamos a tener. Por la parte de la alimentación, yo estoy segura que se va a incorporar y que lo vamos a ver en nuestros platos dentro de nada. Es más, ya hay grandes cadenas que lo están incorporando. Por ejemplo, se está incorporando mucho en tema de panes o de bollería o incluso en pasta, en espaguetis, se está incorporando las microalgas. Y luego también a nivel de la bioeconomía, que es lo que nosotros más estamos trabajando aquí a través de un proyecto, el proyecto Sabana, que es un proyecto europeo en el que participa la Universidad de Almería. Y básicamente el proyecto Sabana lo que pretende es hacer posible una biorefinería a partir de microalgas, es decir, que nosotros seamos capaces de depurar diferentes tipos de residuos, desde aguas residuales, purines de cerdo, incluso residuos de agroalimentación, que es lo que más tenemos aquí en Almería, que seamos capaces de depurar esos residuos utilizando microalgas, pero obteniendo un bien, es decir, que ya vamos a dejar de hablar de residuos para hablar de productos. Entonces, ese va a ser el gran éxito de las microalgas. Junto que también las microalgas, al ser microorganismos, son fotosintéticos, actúan como las plantas, es decir, son capaces de consumir el CO2 y de producir oxígeno. Entonces también van a servir para captar ese CO2 que se está emitiendo a la atmósfera a través de los gases de efecto invernadero. Y entonces por eso digo que las aplicaciones de las microalgas yo creo que ya son una realidad, pero conforme vaya pasando el tiempo es que va a estar en nuestro lenguaje habitual. Sí, porque además creo que los propios, por decirlo así, residuos que producen las microalgas se reutilizan, ¿no? Claro, esa sería la idea de nosotros vamos a utilizar microalgas para depurar un agua residual o unos purines de cerdo. En esa depuración vamos a obtener un agua depurada y luego vamos a obtener una biomasa de microalgas que han crecido en ello, ya que para las microalgas crecer en aguas residuales es como crecer en un medio de cultivo que nosotros preparemos en el laboratorio, pero sin ningún tipo de coste. Con esa biomasa de microalgas que ya ha crecido le vamos a dar diferentes aplicaciones. A día de hoy lo que más se está aplicando es en agricultura, ya que por las características de las microalgas pueden actuar como bioestimulantes y como biopesticidas en el campo. Y luego también, como hemos dicho, para el tema de la alimentación animal, por su alto contenido en proteínas, luego también tiene diferentes tipos de ácidos grasos que hace que sean muy interesantes en alimentación animal y específicamente en la alimentación en acuicultura, también tienen ahí son muy interesantes para incorporarla a los piensos. Y, por ejemplo, se habla también, aparte de que las microalgas pueden limpiar aguas residuales, podrían ser también, porque creo que hay unas bacterias que se comen el petróleo cuando hay vertidos y demás. ¿Las microalgas podrían hacer esa labor también? Las microalgas, ahora una de las líneas más interesantes que en las que están trabajando diferentes grupos de investigación son, por ejemplo, en que algunas microalgas serían capaces de consumir los microplásticos que podemos encontrar en el océano, que eso también ya se habían visto que había bacterias que podían hacerlo y ahora también se ha visto que hay microalgas que son capaces de consumir estos microplásticos. También otra de las aplicaciones de las microalgas es su capacidad de producir bioplásticos, que va a ser otra de las demandas que cada vez nos pide más Europa y es el uso de plásticos biodegradables. Entonces las microalgas también se ha visto que en las condiciones adecuadas son capaces de ellas mismas acumular bioplásticos que luego podamos utilizar para hacer diferentes materiales. Y bueno, comentabas también en tu hilo que tras meses de ensayo habéis sido capaces de modelar los comportamientos de microalgas y bacterias. ¿Son programables o adiestrables como si fuesen, no mascotas, pero bueno, algo así? Sí, la verdad que eso es lo que nos gustaría a nosotros, adiestrarlas y que siguieran todas nuestras instrucciones. Pero bueno, en mi tesis lo que hemos estado haciendo más era
estudiar las microalgas, porque al final los microalgas son sistemas biológicos y un sistema biológico es muy difícil de caracterizar por completo y de predecir su comportamiento. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo es estudiar los diferentes factores que le influyen a las microalgas para crecer, como son la luz, la temperatura, las condiciones de pH, luego también las condiciones nutricionales. En el agua residual encontramos amonio, encontramos fosfato, encontramos materia orgánica. Entonces, ¿cómo le afecta a las microalgas toda esta serie de parámetros? De forma que cuando nosotros seamos capaces de conocer cómo estos parámetros le van a afectar a las microalgas, lo que vamos a intentar es, con toda esa información, poder expresarla a través de ecuaciones matemáticas. Eso nos va a permitir que nosotros podamos simular diferentes escenarios. Es decir, nosotros vamos a tener, nos viene un agua residual con estas características y en función de las condiciones ambientales que tenemos aquí en Almería, cómo nuestras microalgas van a ser capaces de consumir los contaminantes que hay en el agua residual, que para ellas son nutrientes. Es decir, cómo van a ser capaces de depurar este agua residual y cómo van a ser capaces de crecer. Entonces, a nosotros para lo que más es conseguir hacer esas predicciones que nos ahorren mucho tiempo de trabajo en el laboratorio y que luego todos esos modelos que nosotros desarrollamos aquí en Almería luego se puedan ir a Noruega y que en Noruega, adaptando un poco esos modelos, también le puedan servir allí para ver cómo va a predecir, cómo se van a comportar las microalgas. Bueno, por ir más o menos finalizando la entrevista, cuéntame, ¿qué te animó a participar en ese concurso? Pues a mí lo que más me ha animado es que a mí me gusta la divulgación científica, yo soy una persona científica, me gusta la ciencia, pero a veces tendría que reconocer que incluso creo que me gusta más la parte divulgativa, porque creo que aquí venimos todos los días al laboratorio, hacemos muchísimas cosas y realmente creo que la sociedad no es consciente de aquello que hacemos, que es en lo que se está invirtiendo dinero. Y entonces para mí, pues poder por un poco contar eso, lo que hacemos, cuál es nuestro trabajo, pues es que eso es muy gratificante. Al final me imagino que es como el profesor, poder ir a todas las mañanas y poder enseñar a sus alumnos. Pues para nosotros es lo mismo, poder transmitir lo que nosotros hacemos aquí, que al final quien se dedica a la ciencia lo hace con mucha pasión. Entonces, igual que a ti te apasiona lo que estás haciendo, también te apasiona contarlo y poder hacer a la gente partícipe de ello. La Universidad de Almería, por ejemplo, participa en muchos eventos de divulgación, como la Noche de los Investigadores, luego también tiene un programa de investigadores que van a los centros de educación. ¿Sueles participar en estos eventos? Sí, la verdad que en la Noche de los Investigadores siempre montamos también nuestro stand, también hemos participado en la Semana de la Ciencia, este año también en la Feria de la Ciencia también hemos estado participando y sí, tanto participo yo como todo el grupo de investigación. La verdad que todo el grupo estamos muy implicados en el tema divulgativo. Tenemos Facebook, Instagram, tenemos diferentes redes sociales dedicadas a nuestros proyectos en las que contamos lo que hacemos, entonces sí que estamos muy activos en ese aspecto. Y bueno, uno de los temas principales de esta entrevista sobre todo es tu participación en el concurso y la tesis y que la Universidad de Almería te ha considerado su mejor representante de los 3 investigadores que estabais seleccionados para la final. ¿Qué supone ese reconocimiento para ti? ¿Y qué te ha aportado tener la ocasión de dar a conocer tu trabajo a otro público? Pues la verdad que yo me siento muy, muy contenta y sobre todo porque el nivel de los hilos era altísimo. Cualquiera de mis otros compañeros, su hilo era una belleza poder leerlos, poder estar viendo cómo transmiten con esas ganas lo que están haciendo. Entonces, pues la verdad que me siento muy contenta, me siento muy feliz. Y sí, la verdad que a través de Twitter, que hemos estado haciendo esta iniciativa, hemos estado con los retweets, me ha permitido sobre todo conectar con gente que a lo mejor se dedica a un ámbito parecido al mío, pero que trabaja en otras universidades, en otros centros. Entonces, para mí sí que ha sido un poco una forma de conectar con gente científica que se dedica a temas parecidos y que también con gente con usuarios no científicos que de repente yo decía, uy, si le han dado a like en Twitter y yo no lo conozco y se joder, pues entonces a la gente le interesa. Y entonces la verdad que ha estado muy bien. La experiencia, me siento muy contenta. Y bueno, ya te prometo que es la última para terminar. ¿Hay ciencia sin divulgación? ¿Y qué papel juegan las universidades, como la de Almería en este caso, en esa labor?
Pues yo estoy segura que no hay ciencia sin divulgación. Yo creo que no tiene sentido que nosotros vengamos aquí, que echemos horas y horas y horas, si luego no somos capaces de devolver eso a la sociedad. Entonces, cada vez más nos estamos dando cuenta de esa necesidad y creo que tanto es obligación nuestra transmitir la ciencia a la sociedad, pero creo que también debería ser una obligación de los ciudadanos, de la sociedad, reclamar este tipo de eventos que permiten acercarnos a ellos, a diferentes públicos. Es verdad que siempre nos enfocamos más en la gente joven, porque a lo mejor quieren iniciar una carrera investigadora, tienen dudas, no saben por qué decidirse. Y sí, hay que enfocarse a la gente joven, pero también hay que enfocarse a los adultos, porque los adultos también están interesados, también tienen esa curiosidad. Además, lo mejor que tiene la ciencia es que la ciencia hace que la curiosidad nunca se apague. Esa curiosidad que tenemos desde pequeños, la ciencia te permite que siempre la tengamos presente. Entonces creo que esa es la parte que más podemos aportar los científicos a la sociedad. Y respecto a la otra pregunta, creo que las universidades están haciendo una gran labor porque están llevando a cabo una serie de iniciativas, pero muchas veces también lo que ocurre es que al final los que nos dedicamos a la ciencia tenemos que dedicarnos a la investigación, tenemos que dedicarnos a publicar, tenemos que dedicarnos en muchos casos, la mayoría también tenemos horas de docencia, entonces tienes que dedicarte a la docencia, incluso tareas administrativas que también tienes que hacer de pedidos. Llega un punto que es que no tienes espacio para a lo mejor dedicarte a la divulgación y además que dedicarte a la divulgación no es un trabajo mecánico, sino que es algo que tú necesitas pues también estar motivado, estar inspirado. Entonces, creo que sí que hay iniciativas, pero creo también que a veces a los científicos se nos saturan de una serie de tareas que no dan espacio a poder desarrollar esa parte divulgativa. O sea que quizá necesitaríais un poquito más, pues, eliminar algunas trabas y algunos pasos que son un poco tediosos para poder centraros en investigar y en divulgar. Claro, sí, básicamente es eso. A lo mejor muchas tareas administrativas que tenemos que hacer nosotros, pues que esas tareas poder delegar un poco para poder dedicarnos un poco más a la divulgación, que al final es algo que nos gusta a todos y que lo disfrutamos y que es importante, porque creo que también como tampoco se le ha terminado de dar la importancia que tiene, que cada vez más y cada vez las instituciones están más concienciadas. Pero bueno, esto pues son pasitos, pero bueno, cada vez tendremos que ir a más. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana, por conceder esta entrevista a Aula Magna y aportar tu visión de la ciencia, su divulgación y de algunos de los proyectos que pronto cambiarán el mundo a mejor. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo. Hasta luego.